Me avisa, por favor. Ok, bien, hermanos, estamos estudiando el libro de Éxodo. Hermanos, no es mi intención tardarme. Como dije, yo quiero predicar los libros del Antiguo Testamento. Mi intención no es tardarme mucho, pero hay algunos libros que son más largos. ¿Ok? Éxodo tiene 40 capítulos, entonces creo que la naturaleza del libro pues hace que sea un poquito complicado. Entonces, ¿faltan? Ok. Ok, voy a imprimir otros 3, por si faltaran, muchachos. Bueno, voy a imprimir otros 5 y ahí ustedes lo reparten. Si quieres ir a ver. Ok, también mi intención, hermanos, con las hojitas es que usted tenga algo para estudiar después y usted te pueda tener un panorama, ¿ok? Entonces, como dije, no me las deje. Si yo noto que me siguen dejando hojitas, porque me dejaron una la vez pasada, ya no voy a darle hojita, ¿ok? Porque no es para nosotros, es para usted. Ok, llévesela, por favor. Llévesela. Entonces, bien, hermanos, vamos al libro de Éxodo, por favor. Vamos al libro de Éxodo. Vamos a los 10 mandamientos, por favor. Quiero hacer esta lectura con ustedes. Éxodo capítulo 20, la lectura de los 10 mandamientos. Vamos a hacer la lectura de los 10 mandamientos. Del 1 al versículo 17, del 1 al versículo 17, Éxodo 20. Vamos a hacer la lectura alternada. Yo el primer versículo, ustedes el segundo. Y así hasta el versículo 17. Vamos a leer esta porción de Éxodo que tiene los 10 mandamientos. Dice la palabra de Dios, y habló Dios todas estas palabras diciendo: ok, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No matarás. No hurtarás. Y por último, juntos, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bien, hermanos, vamos a orar. Señor, ayúdanos en esta mañana para poder terminar sobre el contenido del libro de Éxodo. Ayúdame de nuevo, dame gracia delante de mis hermanos para ir en el contenido de una manera ágil, pero de todo, Señor, sobre todo también de una manera en que podamos encontrar la aplicación. Como estamos viendo en la escuela dominical, la respuesta y reacción a las verdades de Dios, a las verdades de quién tú eres y lo que tú demandas de nosotros, a nosotros como creyentes de un nuevo pacto. Bendícenos y ayúdanos, por favor, te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, quería comenzar con esa lectura por lo siguiente, hermanos. Esta última parte del Éxodo que vamos a estudiar describe las instrucciones de Dios sobre el tabernáculo y su construcción. En medio, hermanos, de estas narraciones está la rebelión del pueblo a través del becerro
de oro. Esta interrupción, hermanos, va a enseñarnos que para servir y adorar a Dios no podemos seguir nuestro corazón por más sincero que sea. Hermanos, una de las cosas que más predomina en la iglesia cristiana y en muchas otras iglesias, es que Dios desea un corazón sincero, y yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Dios desea un corazón sincero, Dios quiere un corazón íntegro, pero nuestra sinceridad, hermanos, nunca va a ser, ¿verdad?, la medida por la cual Dios aprueba o desaprueba la adoración. Hermanos, la verdadera adoración está basada en la palabra de Dios. La verdadera adoración está basada en la palabra de Dios. Ahora, si notó, la vez pasada vimos que después de que Moisés, ¿verdad?, Dios habla con el pueblo, estos 10 mandamientos, de nuevo, déjenme recalcar, estos 10 mandamientos son los que 2 millones de personas escucharon en su propio idioma. 2 millones de personas escucharon a Dios hablar, hermanos. Y después de eso, el pueblo pidió que Dios, ¿verdad?, que hablara Moisés. Entonces, cuando Moisés va con el Señor, entra en una nube, recibe otros mandamientos, ¿sí o no? Mandamientos que tienen que ver con el trato de siervos, mandamientos con el asunto de la propiedad, muchos otros mandamientos que tenía que ver con la vida y la regulación de Israel. Ahora, hermanos, acuérdense que Dios, cuando los libró de Egipto, dijo, ¿verdad?, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y acuérdense que esa es una de las palabras que también se utilizan en el trasfondo de la adoración. Hermanos, Dios libró al pueblo de Israel de Faraón para que pudiéramos servirle y adorarle. Y hermanos, una de las cosas muy enfáticas, de nuevo, es que la verdadera adoración está basada en la palabra de Dios. Y la adoración, hermanos, de nuevo, hay un punto muy especial de la adoración congregacional y las reuniones. Pero no se sujeta nada más a esto. Usted glorifica a Dios y adora a Dios cuando hace la voluntad de Dios fuera de estas paredes y estos techos. Hermanos, de nuevo, en la costumbre, mañana es un día de trabajo. ¿Cuántos van a trabajar mañana? ¿No? Muchos vamos a trabajar mañana. ¿Qué espera Dios? Que lo adoremos haciendo nuestro trabajo. Que le sirvamos haciendo bien nuestro trabajo. Y hermanos, esto es algo que vamos a ver. Ahora, vamos a comenzar, hermanos. De nuevo, en la parte de Éxodo, donde está y acuérdense que Israel está en Sinaí y va a acampar aquí en Sinaí por alrededor de 1 año. En estos capítulos, comenzando 25 al 31, Yahweh, Jehová, le manda a Moisés a construir un tabernáculo para que pueda habitar en medio de su pueblo. Hermanos, Yahweh instruye a recoger una ofrenda de corazón al pueblo para la construcción del tabernáculo que Dios mostrará a Moisés. Mire por favor lo que dice aquí. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere. Ahora, mire la característica de la ofrenda. De su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Ahora, eso es muy importante por algo que vamos a ver adelante. Ahora, ¿cuál es el propósito, hermanos, de hacer una construcción de una carpa? Porque el tabernáculo, hermanos, no es otra cosa que una carpa. ¿Cuál es el propósito de este tabernáculo? Dice Dios, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo. Ahora, quiero que note, Dios va a hacer un santuario para que Dios mismo habite con su pueblo. Hermanos, ninguna nación en todo el mundo puede jactarse que Dios vivía con ellos, a excepción de la nación de Israel. Ninguna nación. Ahora, ¿cómo van a hacer la carpita? Conforme a todo lo que Dios muestre. Dios es el que establece. Es Dios el que va a hacer. Y Dios les va a dirigir y les va a mostrar. Y dice Dios, ¿así lo qué? Así lo vas a hacer. Ahora, tenemos varios mobiliarios. Déjeme comenzar. El primer mobiliario de esa carpa que Dios está por construir es el arca del testimonio. Y ahorita le tengo una foto.
¿Cuál es el propósito del arca del testimonio? Probablemente este es uno de los, hermanos, de los mobiliarios más sagrados que existen en el tabernáculo. Mire el propósito, dice Dios. Y de allí me declararé a ti, hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y hermanos, esta es una figura muy estilizada, pero este más o menos era el arca del testimonio. Después se le conocía como el arca del pacto. De nuevo, un mobiliario muy sagrado, las barras alrededor. Esta tapa, hermanos, se le conoce como el propiciatorio. Una vez al año, la sangre de un animal se derramaba para el perdón de todos los pecados. Una vez al año, hermanos. Dentro de esta caja habían originalmente 3 cosas: las tablas de la ley, la vara de Aarón y una porción de maná. ¿Ok? Esto es el utensilio. Y ahorita vamos a ver más. ¿Ok? El siguiente utensilio era la mesa de los panes de la proposición. De nuevo, una mesa donde hacían panes sin levadura que se presentaban cada día delante del Señor. Panes muy sagrados. El tercer mobiliario que describe Éxodo es el candelero de oro, también conocido como la menora. ¿Han escuchado eso? La menora. Hermanos, dice la Biblia que esta pieza, esta tenía que ser de una sola pieza labrada a martillo. Yo no sé si usted puede imaginar cómo hicieron eso en una sola pieza labrada a martillo. Una sola pieza. No pegar, no soldar. Una sola pieza, la menora, el candelabro de oro. Ahora, hermanos, quiero enseñarles este video para que vea más o menos cómo era un poquito de la construcción y los mobiliarios. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Si harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su lado con gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo, al occidente. Y la barra de en medio pasará por el medio de las tablas, de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de las corchetes, y meterás ahí el velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa.
La longitud de cada cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán la misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina, y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formarán un tabernáculo. Y harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos, y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte, y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde de la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Y harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas, y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo de otro lado, que sobra de lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y otro lado para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros, teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio, del lado occidental, tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio, por el lado del oriente, al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado, 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio serán de bronce. Okay. Ahora, más o menos esa era de nuevo una idea. Los primeros mobiliarios que vimos, el arca del pacto, la mesa de los panes y el candelero de oro, son mobiliarios que iban a estar dentro de la carpa. Fuera de la carpa, en el atrio, tenemos aquí, hermanos, el altar de bronce. Ahí es donde se iban a quemar los sacrificios. Después tenemos la descripción del atrio del tabernáculo, lo que mencionaron, ¿verdad? Las cortinas blancas que estaban alrededor. Después de eso, hermanos, tenemos la descripción del aceite para las lámparas y la vestidura de los sacerdotes. Los sacerdotes principalmente tenían 2 vestiduras. Las vestiduras blancas eran las vestiduras de los sacerdotes normales, y las vestiduras que tenían las piedras y el efod y todo eso era del sumo sacerdote. Entonces, no era difícil para ellos saber quién era el sumo sacerdote, ¿verdad? Porque, pues, hermanos, imagínense, así de esos colorcitos y todo ese turbante. Bueno, ahora, esto es muy interesante. En el día de la expiación, en el día en que se metía la sangre en el lugar santísimo, en el propiciatorio, el sacerdote, el sumo sacerdote, en lugar de vestir así, vestía así. ¿Ok? ¿Para qué? Porque el punto no es él. El punto es el sacrificio que ofrece. ¿Okay? Y esta es una de las características de las vestiduras. Después de eso, hermanos, tenemos
indicaciones de la celebración, la ceremonia de la consagración de los sacerdotes. Dios dio instrucciones para cómo consagrar a los sacerdotes. Y también Dios empieza a instruir sobre las ofrendas diarias. Mire aquí, por favor. 2 corderos cada día tenían que ser ofrecidos. Dice Éxodo 29. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Hermanos, todos los días olía carnita asada. Todos los días, hermanos. Ahora, note aquí por favor, Dios reafirma el propósito del tabernáculo. Dice Éxodo 29. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado a mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Hermanos, la idea de santificar es la idea de seleccionar, apartar para su uso exclusivo. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Y luego mire lo que dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Hermanos, Dios los sacó para vivir en medio de ellos. Hermanos, Dios ha querido habitar en medio de su pueblo. Dios nunca ha querido estar lejos de su pueblo. Dios ha querido estar en medio de su pueblo. Y esa es la razón de que Dios les está pidiendo cosas tan meticulosas. Ahora, después de eso, Dios le da instrucciones para el altar del incienso. El altar del incienso, hermanos, casi era una copia del altar de afuera. Solamente que aquí se iba a quemar incienso preparado, ¿verdad? Con características muy únicas. Y hermano, nada más como punto. La Biblia dice que el altar del incienso, el incienso se ofrecía, hermanos, y representaban las oraciones. Las oraciones. El siguiente mobiliario, bueno, 2 cosas que también menciona el libro de Éxodo, es el impuesto del rescate, ya estamos en capítulo 30. No sé si usted me está siguiendo con su Biblia, pero si me está siguiendo con su Biblia, estamos ya en el capítulo 30. Hay un rescate, hermanos. Esto es muy interesante. Dios les dice a Israel que van a contar al pueblo. Y para contar al pueblo, como Dios había prometido que el pueblo iba a ser innumerable, bueno, eso atenta contra la promesa de Dios, pero dice Dios, ok, vamos a hacer esto. Me van a dar un rescate y van a pagar plata. Y es como un impuesto, hermanos. Y Dios hace eso una sola vez. ¿Ok? No se nos dice después que Dios volvió a hacerles impuestos y cobrarles impuestos y cobrarles impuestos. Ahora, quiero que note eso, por favor. Después está el mobiliario de la fuente de bronce y después se describen instrucciones del aceite de la unción y, como dije, el incienso, hermanos. Yahweh, Dios, llama y capacita a 2 hombres, Bezalel y Aholiab, para la construcción del tabernáculo. Dios dice que va a hacer descender su espíritu para capacitarles y darles sabiduría para hacer todo el trabajo. De nuevo, Yahweh reafirma la conmemoración del día de reposo. Y aquí tengo un detalle, hermanos. Yo creo que usted conoce y tiene amigos adventistas, ¿verdad? Los adventistas son hermanos que se reúnen el día sábado. ¿Ok? Ahora, hermanos, ¿por qué razón nosotros no nos reunimos el día sábado? El día sábado es un día muy marcado como parte del antiguo pacto y especialmente como una señal étnica para Israel. Mire estos textos, por favor. Dice Éxodo, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Está hablando de la nación de Israel para que sepan que yo los aparto. Versículo 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel,
Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Hermanos, el día del reposo, aparte de ser un mandamiento, iba a ser en el decálogo, era una señal. Por eso Dios está muy enfático entre Dios e Israel. Dios e Israel. Ahora, todo, hermanos, nótese que todo esto está pasando en los 40 días en que Moisés está en el monte solo. Al final de esta narración dice: y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Hermanos, yo no sé si puede imaginarse el valor de recibir 2 tablas de piedra escritas por Dios. Hermanos, el valor de eso. Ahora, le estoy enfatizando esto porque lo siguiente que pasa es la rebelión del becerro de oro. Moisés está 40 días allá. Todas estas instrucciones, hermanos, están pasando en los 40 días. Y entonces, ¿qué pasa? El pueblo se rebela contra Dios y hace de Yahweh un becerro de oro, por lo cual Dios lo castiga. Hermanos, el pueblo se desespera y decide hacer de Yahweh una imagen para adorar. El pueblo dice: ya son 40 días, a mí de seguro Moisés ya se murió, a ver qué hacemos aquí esperándolo. Y entonces le dicen a Aarón, su hermano: oye Aarón, haznos dioses, por favor, hay que celebrar la fiesta, venimos para servir a Dios. ¿Qué dice Aarón, hermano? ¿Se acuerda qué dice Aarón? Sáquense la cooperación de cómo va a estar. Echen, a ver, traigan, sáquenle, pues quieren, sáquenle. Echen los anillos, y juntó, hizo toda la reconexión. Ahora, hermanos, quiero que note algo muy especial. En este evento, Aarón no está introduciendo otro Dios. No está trayendo un Dios pagano. Lo que está haciendo Aarón es a Jehová, a Yahweh que los rescató, le está dando una forma de un becerro de oro. Ahora, mire por qué podemos saber eso. Ya lo hemos visto en otras predicaciones. Dice aquí: entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No está hablando de otro Dios, está hablando de Yahweh. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: miren lo que está diciendo, mañana será fiesta. Este becerro es Jehová. Mañana va a ser fiesta para este becerro Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Hermanos, este becerro era para ellos la representación de Jehová. Hermanos, por el libro de Corintios, sabemos que cuando dice que se levantaron a regocijarse, la palabra hebrea, hermanos, ahí habla de relaciones sexuales, tiene un tono sexual. Básicamente, hermanos, el pueblo de Israel ofreció una fiesta de desenfreno que incluía asuntos sexuales. Hermanos, este es el tipo de cosas cuando nos preguntan a nosotros cómo queremos adorar a Dios y cómo concebimos a Dios. Esto es lo que pasa. Yo no dudo que hubiera uno por ahí que era muy sincero y muy devoto. Pero a Dios, a nosotros no, hermanos, no nos está pidiendo inmediatamente: ay, mira, pues tú adórame como quieras. Él ya estaba dando instrucciones de cómo iba a pasar esto. Porque, hermanos, cuando la adoración comienza a venir de nuestra imaginación, pasan cosas como esta. Hermanos, ¿qué les había dicho Dios 40 días antes que todo el pueblo escuchó? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso.
Una de las cosas que más molesta a Dios, hermanos, es la idolatría. Algo que más le da coraje a Dios es la idolatría. Y les estaba diciendo, no van a hacer imágenes. Es que no es otro Dios pagano, que no imágenes. Pero el becerro es grande, poderoso, que no imágenes. Hermanos, ahora, esto es algo que escucharon las 2 millones de personas. Y adivine qué hicieron con lo que escucharon. Como dirían nuestras mamás, nos entró por acá y nos salió por acá. Yahweh, Jehová, manda a Moisés que descienda. Y él intercede por el pueblo para que Dios no lo destruya. Y entonces, descendiendo, ejecuta castigo. Mira aquí lo que dice Éxodo. Dios le pide a Moisés que lo deje destruir a todos. Dice Éxodo 32:10. Ahora pues déjame que encienda mira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Hermanos, Dios le está diciendo a Moisés, oye, si no son requejumbrosos y remurmuradores, los destruimos ahorita y de tus hijos hago otra nación. ¿Cómo ves? Es una buena oferta, ¿no, hermanos? Todos esos murmuradores y quejumbrosos, ¿te vas a echar a todos? A todos. Ya sabe qué bueno que el pastor no fue Moisés, porque yo hubiera dicho, hecho, trato, échatelos. Pero mire, Moisés le dice a Dios, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, y multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que te he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Hermanos, Moisés apeló a la fidelidad de Dios. Señor, tú dijiste. Tú dijiste. Y entonces, hermanos, Moisés baja con las tablas de Dios. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Hermanos, el texto enfatiza, son cosas de gran valor. Pero mire lo que pasa cuando el enojo nos domina. ¿Por qué cree que la Biblia dice que la ira del hombre no produce la justicia de Dios? Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Así como tan sagradas eran esas tablas, Moisés estaba tan enojado que las quebró. Las quebró, hermanos. Ahora, mire lo que Moisés le pide. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, ¿a qué no estaban adorando a Dios? ¿Que no era una fiesta y celebración? Que estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se puso a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Versículos más adelante, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Hermanos, yo no sé si puede imaginarse esta escena, pero son levitas matando a sus hermanos, aquellos que se habían entregado a la idolatría del becerro. Y Moisés les está preguntando, ¿quién está conmigo? Y los levitas son los que respondieron. Y Dios, hermanos, de nuevo, Dios los recompensa por haber escogido a Jehová. Dios los recompensa. Hermanos, ahora pasa esta escena, está pasando esta escena, ya estamos en Éxodo 33. Y Dios promete que entrarán a la tierra prometida, pero Él no los acompañaba porque lo que Moisés vuelve a interceder por el pueblo. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube aquí,
tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios le dice, yo voy a cumplir mi promesa, pero ¿saben qué? Yo no voy con ustedes. Moisés contesta, Señor, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermanos, este es un versículo en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que expresa Moisés. Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Hermanos, no hay nada más importante que la presencia de Dios. No hay nada más importante que la presencia de Dios. Hermanos, esta es una de las exhortaciones que vemos en el libro de Apocalipsis. Hay iglesias que Dios les reclama que tienen nombres de que están vivas, pero están muertas. Porque sí tienen sus lugares, porque sí tienen sus actividades, porque sí tienen todo su show, pero sabe que no está ahí la presencia de Dios. Y hermanos, no queremos ser una iglesia así, ni tener una iglesia así. Que tenemos un lugar muy bonito, programas muy bonitos, pero Dios no está con nosotros. ¿Para qué queremos tener eso si Dios no está con nosotros? ¿Por qué queremos tener eso si Dios no está en nuestras casas? Lo único que hace diferencia, dice, es Dios con nosotros. Entonces Moisés le pide, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, te haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Moisés le está diciendo, Señor, muéstrame tu gloria. De nuevo, hermanos, acuérdense, esta palabra es muy específica. Señor, enséñame quién tú eres. Demuéstrate visiblemente quién tú eres. Eso es lo que está pidiendo Moisés. Y Dios le dice, ok, voy a proclamarte. Te voy a decir quién soy yo. Te voy a decir quién soy yo. Y entonces, hermanos, Dios le muestra su gloria. Acuérdense, este pasaje, hermanos, es un pasaje fundacional y clave del Antiguo Testamento. Es Dios mismo pasando Jehová delante de él. Yahweh, Dios mismo, Jehová proclamó. Jehová, Jehová, Dios, compasivo, lleno de gracia, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta. Hermanos, cuando Dios pasa y le dice a Moisés, hermanos, su gloria está en su nombre y en sus atributos. Hermanos, el ver a Dios actuar es que estamos conociendo sus atributos. Y muchos de nosotros, quiero decirle, o por lo menos yo, he experimentado que Dios es tardo para la ira. Cuando Dios, hermanos, debiera castigarme y castigarme, ya es tardo para la ira y grande en misericordia. Y estamos disfrutando de la gloria de Dios. Y este pasaje es fundamental. De nuevo, Dios les vuelve a advertir, ya estamos en Éxodo 34, sobre la idolatría futura. De nuevo, Dios les recalca 3 fiestas importantes. Hermanos, el pueblo de Israel era requerido a presentarse delante de él en 3 fiestas importantes. 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra. Cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Ahora, hermanos, esto que Dios está diciendo es muy interesante porque uno podría decir, ay Señor, y mis terrenitos, ¿quién los va a cuidar y mis ovejitas? Señor, no sé cómo muchas ovejitas.
Mira, me voy a quedar yo, que vaya mi esposa y mis hijos. Y Dios dice, yo voy a hacer que nadie le codice. Sube, sube, sube. Vamos a ver, hermanos, en Levítico que un diezmo, el pueblo de Israel daba 3 diezmos. Y un diezmo era para que disfrutaran. Pero vamos a llegar ahí. Dios le pide a Moisés volver a escribir las tablas. Y entonces Moisés vuelve a estar otros 40 días. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Hermanos, esta es la escena en donde Moisés comenzó a brillar del rostro que tenía que cubrirse. Esta es la vez. Y después de esto, hermanos, comienza la construcción del tabernáculo. Ahora, todo el relato fue un poquito más largo, el incidente, pero termina el libro de Éxodo, hermanos, los últimos capítulos 35 al 40, 5 capítulos, van a describir cómo se construye el tabernáculo. De nuevo les recuerda sobre el día de reposo y las ofrendas. Y entonces, hermanos, gracias, Saúl. Una pausa. Gracias. ¿Se acuerda qué tipo de ofrenda Dios pidió para el tabernáculo? De corazón, de su voluntad, ¿verdad? Ahora quiero que mire, note aquí en el narrativo. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo y de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Hermanos, una de las cosas que Dios va a dejar muy claro en el Antiguo y Nuevo Testamento es que si vamos a darle a Dios, tiene que ser de corazón y tiene que ser de voluntad. Así. Y con cuidado lo voy a decir otra vez. Si usted no lo va a dar así, no lo dé. Si usted no lo va a dar así, no lo dé. Porque Dios no se va a agradar. Esta es la razón, hermanos, como pastor, a mí me causa problema y conflicto. Muchos predicadores antes de nosotros nos enseñaron, si no duele, no vale. Yo no veo eso aquí. No está aquí. No está aquí. Y no repetimos, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Ahora mire esto, hermanos, mire esto, por favor. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer a la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciese, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Hermanos, Moisés establece a los artesanos y miren lo que pasa, hermanos. Y esto es algo que, hermanos, que la Biblia nos enseña. Nada puede competir con un corazón generoso. Nada puede competir con un corazón voluntario. Dice, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo hacer más, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Hermanos, porque nada puede combatir con un corazón generoso. Y muchas veces, hermanos, el asunto de la obligación y que aquí, no, hermanos, Dios quiere un corazón. Y hermanos, yo tengo que admitir que yo soy codo y no soy de corazón generoso. Pero Dios me ha demostrado, hermanos, que cuando le doy de mi corazón, Él me da el doble o el triple. Soy duro, hermanos. Lo tengo que admitir. Pero cuando le doy de corazón al Señor, Él me regresa
cabeza como no tienen idea. Lo difícil es tener un corazón voluntario. Ahora, hermanos, los artesanos comienzan a construir el tabernáculo. Ya estamos en capítulo 36. Los artesanos hicieron el arca, la mesa de los panes, el candelero de oro, el altar del incienso y el aceite e incienso. Los artesanos también hicieron el altar del holocausto, la fuente de bronce y el atrio del tabernáculo. Ahora, hermanos, Moisés hace un recuento de los materiales usados. Mire por favor aquí. Oro, casi 1 tonelada. Plata, casi 3,5 toneladas. Bronce, casi 2,5 toneladas. Ahora uno preguntará, ¿y de dónde salió tanto? De Egipto. Correcto. Todo esto salió de Egipto. Ahora, hermanos, piense de nuevo en lo que dijeron. Suspendieron la ofrenda porque había suficiente. Y esto es un montón. Hermanos, Dios siempre va a proveer para su obra. Y Dios le dio gracia ¿se acuerdan los israelitas? Cuando le pidieron a los egipcios, ya iban de salida, oye, regálame eso, llévate lo que quieras, pero lárgate. ¿Se acuerdan? Los egipcios querían que se fueran. Los artesanos hacen las vestiduras de los sacerdotes y terminan la obra del tabernáculo. Ahora, hermanos, mire por favor esto. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que había hecho, que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Se siguieron sus instrucciones. Ahora Dios le manda a Moisés levantar el tabernáculo. Mire lo que pasa aquí. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue levantado. Hermanos, ¿se acuerdan? Les tomó 3 meses llegar de Egipto al Sinaí. 40 días Moisés, 40 días Moisés, ya son 80 días, hermanos. Esos que son, ya son casi 5 meses, ¿no? Con los 3 y 2 y los 80 días, casi son 5 meses. Bueno, de nuevo, el siguiente año, casi los siguientes 6 meses, es cuando se junta la ofrenda y construyen el tabernáculo. Y esto es lo que está pasando. Ahora, hermanos, esto es lo que pasa. Estos son los últimos versículos de Deuteronomio, de Éxodo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Hermanos, Dios cumplió y Dios dijo que iba a habitar con ellos. Y de nuevo, hermanos, busqué muchas fotos. ¿Cómo podemos, hermanos, representar la presencia de Dios? ¿De qué manera podemos representar la presencia de Dios? Imagínese vivir en aquellos tiempos y decirle a tus hijos, mira, Dios anda ahí. Ahí está Dios, Dios nos acompaña. O decirle a nuestros hijos, hey, levántense ya, vámonos. ¿Cómo que ya nos vamos y apenas llegamos? Pues Dios dijo que ya. Vean, Dios se está moviendo, pues vámonos. Imagínense qué impresionante. Hermanos, de nuevo, ¿qué pueblo se puede jactar? Dios está con nosotros. Hay muchos ídolos. Y el reto que Dios siempre les hace, Jehová les hace, a ver, que demuestren que son dioses, el que quieras. Griego, romano, mexicano, azteca, el que quieras, que demuestre que es Dios. Que demuestre, a ver si de veras es Dios. Hermanos, ahora, ¿qué son las conexiones? Como esta era una porción larga, son bien poquitas conexiones. La declaración de Jehová y sus atributos será el modelo de la oración. Hermanos, el siguiente incidente, ¿se acuerda? El pueblo se desanimó el mensaje de 10 espías incrédulos. Nos van a matar. Son unos monstruos. Somos como cucarachas.
Nos hubiéramos muerto. Como nosotros, así somos. Incrédulos. Mire la manera en que Moisés ora. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor. Como lo hablaste, diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y los cuartos. Lo que Dios había dicho, ¿no? Moisés está diciendo, Señor, tú dijiste que eras así, ¿no? Perdónanos. Hermanos, el profeta Daniel, hermanos, está 70 años en cautiverio. Daniel ya es un viejito, hermanos, cuando pronuncia esta oración. Daniel ya tenía, algunos creen que tenía como 90 años, ya como un anciano, y hace esta oración registrada en la Biblia. Y volví mi rostro a Dios, Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus. ¿Dónde estaba eso? Eso estaba en el Decálogo, eso está en Éxodo 34. Hermanos, Nehemías regresan de la cautividad y Nehemías empieza a hacer el recuento y empieza a orar otra vez. Y mire las palabras de Nehemías. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Y de nuevo Nehemías ora. Hermanos, esa es la razón por la que podemos orar a Dios. Hermanos, es un buen intercambio. Señor, tú dijiste que tú eras así, perdónanos. Y la última conexión, hermanos, el tabernáculo era un modelo del cielo y anticipaba la obra final de Cristo. ¡Ah! Hermanos, existe algo en el cielo que ni siquiera nos imaginamos. Dice el escritor de Hebreos, el antiguo pacto tenía rituales y lugares, dice el escritor de Hebreos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto había ceremonias que se tenían que hacer y había un lugar. Pero en el nuevo pacto, dice aquí el escritor de Hebreos, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no está de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Está largo, hermanos, pero vale la pena. Mire aquí. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, el tabernáculo era figura de las cosas celestiales, fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios de estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Figura del, ¿qué dice aquí, hermanos? Hay un verdadero. Hermanos, y esas son las pistas que nos da Apocalipsis. ¿Por qué? En Apocalipsis dice que Dios está sentado en su trono. Y cuando empiezan a comenzar juicios, dice, echa el incienso en el altar, que son las oraciones de los santos. Ah, caray, hay algo en el cielo, hermanos, que es impresionante. Y dice aquí, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez
sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hermanos, por eso, hermanos, Cristo no tenía que entrar en un tabernáculo, no tendría que entrar en esa carpita, Él entró en el cielo mismo. Él era el sumo sacerdote y Él era el sacrificio. Y hermanos, Cristo hizo el sacrificio una sola vez y para siempre. Hermanos, usted y yo, si hubiéramos sido judíos que no fueran levitas, usted y yo, ¿me dejas entrar? No, llégale. No, pero yo quiero. No, solamente los levitas. ¿No eres levita? ¿Eres levita? No, no puedes. Ay, pero yo quiero. ¿No eres levita? Ay, yo quiero entrar al lugar santísimo. ¿No eres sumo sacerdote? Ay, pero soy compadre del sumo. Que no. Y no tienes acceso. Dice el escritor de Hebreos, Cristo quitó todo eso. Usted no tiene que pedir que el pastor ore. Usted tiene acceso a Dios directito. No tiene que pedir nada. Cristo nos abrió un acceso, nos abrió un perdón, nos dio una gran salvación, hermanos. Por eso, donde usted esté, donde usted se encuentre, usted puede tener acceso a Dios, donde sea. Hermanos, no necesitamos este lugar para orar. Podemos orar en un parque, podemos orar donde estemos, por la obra que Cristo hizo, porque entró en un lugar mucho más perfecto para darnos eterna salvación. Y va a regresar, porque adivine que siempre ha querido vivir con nosotros. Siempre. Ahora, ¿usted quiere vivir con Él? Porque Él siempre ha querido vivir con nosotros. ¿Pero usted quiere vivir con Él? Oramos, hermanos. Señor, gracias te damos por el libro de Éxodo y gracias por la continua exhortación que nos da. Ayúdanos, Señor, en la iglesia a dirigir toda nuestra adoración de la forma más bíblica posible. Señor, yo no quiero enseñar en un sentido una religión estricta y formada de los hombres. Yo quiero enfatizar la adoración de corazón, yo quiero enfatizar la sinceridad de corazón, pero también quiero enfatizar, Señor, que buscamos adorarte lo mejor que entendemos de la Biblia. Señor, nuestra selección de instrumentos, nuestra selección de música, estamos tratando de hacerla en base al criterio que podemos encontrar en la Biblia. Señor, estamos tratando de escoger himnos que tengan música y letras y cosas que reflejen la gloria de Dios y la santidad de Dios. Y entendemos, Señor, que hay música en la casa que vamos a escuchar que tiene diferentes propósitos pedagógicos de adoración. Pero la música de la iglesia es una música de adoración. Y tenemos que ser estrictos en eso. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos también. Yo a nadie quiero forzar a vestirse ni a cambiarse. Yo lo que quiero, Señor, y lo que deseo es que la manera en que nos vemos y vestimos y peinamos sea un reflejo de nuestro corazón. Y yo estoy convencido que cuando cambias nuestro corazón, tú vas a cambiar todo lo demás. Así es que lo que necesitamos más en la adoración es un cambio de corazón. Ayúdanos, Padre, por favor, a tener ese cambio de corazón. Ayúdanos también a tener, platicaba con un hermano en la semana, un tipo de adoración para todo tipo de personas. Señor, no queremos que la iglesia, cuando vengan las personas, se sientan intimidadas de la manera en que nos vestimos, que entiendan que nos vestimos para ti, que nos alistamos para ti. Pero líbranos de vestirnos para compararnos entre nosotros. Líbranos de venir y ser un escaparate de modas. Ayúdanos, Padre, por favor, que todo lo que hagamos en la iglesia y fuera de la iglesia sea para ti. Señor, mañana vamos a ir a trabajar. Ayúdanos a servirte y adorarte. Ayúdanos a ser responsables, ayúdanos a ser esforzados. Ayúdanos, Padre, por favor, a glorificarte en medio, Señor, de un mundo que no te conoce y no te quiere conocer. Ayúdanos, por favor, bendícenos. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.